Buenos días chicos, entonces vamos a comenzar con nuestras clases virtuales, ¿sí? La primera de ellas es la de fármacos vasoactivos. Entonces, aquí vemos los mecanismos que controlan la contracción y la relajación del músculo liso. Entonces vemos, por ejemplo, ¿sí?, que agentes que causan contracción tenemos como la noradrenalina, histamina, angiotensina y también los bloqueadores de los canales de calcio. En cuanto a agentes que ayudan al proceso de relajación, tenemos los activadores de los canales de potasio, agonistas beta-adrenérgicos, adenosina, prostaglandina, ¿sí?, y también inhibidores de la fosfodiesterasa. Estamos viendo que para los procesos de contracción, la célula de músculo liso necesita en general un proceso de despolarización, en cuanto para los procesos de relajación necesitamos un proceso de hiperpolarización. Las sustancias vasoactivas las dividimos en dos tipos. Tenemos sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras, ¿sí? En las principales causas, o sea, las principales sustancias vasoconstrictoras, tenemos las aminas simpático-miméticas, como algunos eicosanoides, angiotensina 2, endotelina, etc. ¿Sí? Aplicaciones clínicas generalmente se conocen muy poco para las vasoconstrictoras. Tenemos la única así como que yo conozco de una aplicación clínica así bastante común es para la descongestión nasal y es por ejemplo el caso de la oximetazolina, ¿sí? La adrenalina se utiliza en situaciones supremamente agudas, se utiliza principalmente en el choque anafiláctico o una parada cardíaca, ¿sí? Los vasodilatadoras, las sustancias vasodilatadoras sí son ya de un uso bastante común. Los principales usos clínicos de las sustancias vasodilatadoras tenemos el que se utilizan en el tratamiento antihipertensivo, en el tratamiento y profilaxis de la angina y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Vasodilatadoras, entonces tenemos que se dividen en dos tipos principalmente también. Entonces tenemos los vasodilatadores de acción directa y pues también los de acción indirecta. De acción directa tenemos a los inhibidores de los canales de calcio, ¿sí? Como les mostraba aquí en este gráfico, vemos cómo necesitamos que se bloqueen los canales de calcio para que se dé el proceso se inhiba el proceso de despolarización, ya que necesitamos la relajación del músculo liso, ¿sí? Activadores de los canales de potasio, es el mismo como un efecto antagónico a los de canales de potasio también para favorecer la hiperpolarización y así favorecer el proceso de relajación. Y finalmente, de acción directa, tenemos a los fármacos que aumentan las concentraciones de los nucleótidos cíclicos. Estamos hablando aquí del AMP cíclico, del GMP cíclico, ¿sí? Entonces tenemos pues obviamente fármacos que nos ayuden a aumentar la actividad de la adenilato ciclasa y de la guanilato ciclasa, que pues son las enzimas que se encargan de producir el AMP cíclico y el GMP cíclico. De la misma manera, como necesitamos es que la cantidad de nucleótidos cíclicos esté aumentada, pues también tenemos que diseñar fármacos que nos inhiban la acción de la fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que hace la fosfodiesterasa? Recuerden chicos que es degradar los nucleótidos cíclicos. Entonces, si yo necesito tener una alta concentración de nucleótidos cíclicos, pues voy a generar fármacos que me activen las enzimas que producen los nucleótidos cíclicos y que me inactiven las enzimas que se encargan de degradarlos, ¿vale? Tenemos también los fármacos de acción indirecta de sustancias vasodilatadoras. Entonces, primero tenemos los fármacos que interfieren con el sistema nervioso simpático. Segundo, tenemos a todos los fármacos que inhiben el sistema renina-angiotensina, ¿sí? Este sistema es de los más utilizados. La farmacología de la hipertensión arterial, por ejemplo, está bastante basada en el sistema renina-angiotensina, donde tenemos entonces los inhibidores de la renina, inhibidores de la IECA, ¿sí?, antagonistas del receptor de angiotensina 2, o sea, la T1. Otras familias que tenemos de fármacos de acción indirecta son los que estimulan la liberación de óxido nítrico por las células endoteliales, fármacos que inhiben el sistema endotelina, o sea, también como antagonistas de los receptores de endotelina y pues obviamente también inhibidores de la enzima que sintetiza la endotelina. Y tenemos también algunos vasodilatadores de mecanismo desconocido que no se les conoce cómo es que su función, ¿sí?, cómo es que lleva a cabo su función. Tenemos así como el alcohol, el propofol y la hidralazina.
Entonces, lo que les decía anteriormente, tenemos las sustancias vasoactivas divididas entre los vasoconstrictores, ¿sí? Y los vasodilatados. Entonces, como vasoconstrictores tenemos a la angiotensina 2, la vasopresina, endotelinas, neuropéptido, urotensina. Y vasodilatadoras tenemos a la bradicinina, sustancia P, neurotensina, adrenomedulina. Entonces, péptidos. Aquí, chicos, de manera general es simplemente para mostrarles cómo es que se da la formación de un enlace peptídico que se da con la liberación de una molécula de agua y se genera el correspondiente enlace peptídico, ¿sí? La estructura general de un péptido y entremos entonces. Las primeras sustancias vasoconstrictoras, de las más importantes que tenemos en nuestro sistema cardiovascular, es la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un péptido de 8 aminoácidos y esa es la estructura química de la angiotensina 2. ¿Cómo se produce? Recuerden la clase que vimos de péptidos en la que yo les explicaba a ustedes cómo se producen todos los péptidos en el organismo. Siempre se producen de la misma manera. Recuerden que tenemos que un precursor, que es la prohormona, la prohormona y ahí sí finalmente llega la hormona. En este caso sucede lo mismo, tenemos el angiotensinógeno, ¿sí? Sería en este caso como la prohormona, ¿sí? Llega por acción de la renina, ¿sí? Aunque la renina generalmente el organismo, la célula la mantiene en su forma inactiva, que es la prorrenina, llega un factor de activación, activa, elimina unas moléculas de la enzima y pasa de ser prorrenina a renina, ¿sí? Que la deja en su forma activa y la renina viene y corta la angiotensina 1, corta el angiotensinógeno, generando el angiotensina 1, ¿sí? Después pues llega la famosa enzima convertidora de angiotensina y pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2 y finalmente cuando ya angiotensina 2 ha hecho su acción en el receptor AT1 pues tiene que ser degradada y es degradada por aminopeptidasas, ¿sí? Aunque en los últimos años se ha demostrado que supuestamente estos fragmentos o estos metabolitos que iban generando angiotensina 2 se creían que eran inactivos. Con estudios de los últimos 15-20 años se ha visto de que todos estos péptidos de angiotensina tienen receptores y tienen acciones biológicas, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, chicos, miren, tenemos el angiotensinógeno de nuevo, que es cortado, es clivado por la renina y produce angiotensina 1. La angiotensina 2, ¿sí? Ella es clivada por la ECA2 y genera angiotensina 1,9. Pero también es clivada por la ECA normal y genera angiotensina 2, que pues es el ligando endógeno del receptor AT1, ¿sí? Esta angiotensina 2, ella también puede ser clivada también por la ECA2, genera angiotensina 1,7 y vemos aquí que la angiotensina 1,9 también pasando por ECA2 tenemos angiotensina 1,7 y son los ligandos, angiotensina 1,7 es el ligando endógeno del receptor MAS, ¿vale? Tenemos que la angiotensina 1 también es sustrato de unas enzimas, una aminopeptidasa que pues como su nombre lo indica que hace, quita los extremos amino terminal de los péptidos y obtenemos angiotensina 1, ¿sí? Desasparagina 1, o sea, la angiotensina 1 con el residuo amino terminal eliminado. Este péptido también es sustrato para la ECA, produciendo angiotensina 3, que es la que va desde el 2, ¿sí? Hasta el 8. Y esta molécula angiotensina 3 es el ligando endógeno del receptor AT2. Cabe aclarar que angiotensina 2 también tiene alta afinidad por el receptor AT2, ¿vale? Angiotensina 3 también es clivada por otra aminopeptidasa donde tenemos la angiotensina 4, que es la que va desde la posición 3, o sea, la valina número 3, hasta la fenilalanina 8. Y esta angiotensina 4 es el ligando endógeno pues, del receptor AT4, ¿vale? El papel más importante de todo este sistema de renina-angiotensina la tenemos vía esta vía vertical, ¿sí? Donde tenemos angiotensinógeno, renina cliva el angiotensinógeno y producimos angiotensina 1. La angiotensina 1 es sustrato de la ECA, ¿sí? Y tenemos angiotensina 2, donde angiotensina 2 directamente se une a los receptores AT1 causando el proceso de vasoconstricción. ¿Cómo es la señalización del receptor AT1? El receptor AT1 es un GPCR y principalmente es acoplado a proteína GQ.
Entonces, donde vemos que la angiotensina 2 se une al receptor AT1, bueno, su unidad alfa se disocia, bueno, todo eso que ustedes ya saben, PLC, IP3, y se aumenta la movilización de calcio intracelular, ¿sí? Este aumento de calcio intracelular activa unas fosfoquinasas C que activan la vía de las MAP quinasas, teniendo finalmente activando la quinasa de señal extracelular o famosa ERK1-2, ¿vale? Los procesos más importantes en los cuales está involucrado el receptor AT1. Entonces tenemos que él se encuentra involucrado tanto en procesos de activación de PI3K, modulador del ciclo celular, entrada de calcio extracelular, activación de las fosfolipasas, movilización de calcio intracelular, activación de las vías las mapiquinasas, activación de las vías JAK-STAT, modulación de quinasas, activación de quinasas de tirosina, activación de pequeñas proteínas G, también conocidas como RO, activación de los factores de transcripción que ya vimos que activa ERK1-2 y ERK1-2 viaja al núcleo y activa factores de transcripción, modulación y eficiencia de la traslación, activación oxidasa NADP-NADPH y activación de moléculas adaptadoras. ¿Cómo es de manera general la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Entonces tenemos un proceso de deshidratación, un déficit de sodio o hemorragia, por lo tanto tenemos una disminución del volumen sanguíneo, tenemos una disminución de la presión arterial, ¿sí? Al tener esta disminución de la presión arterial es una señal para las células justaglomerulares de los riñones que comienzan a producir la renina, ¿sí? Y a su vez en el hígado se está produciendo el angiotensinógeno. La renina comienza a activar angiotensinógeno, como ya les decía anteriormente, y comenzamos a producir angiotensina 1. Los pulmones son el tejido supremamente rico en ECA, ¿sí? Y la ECA entonces comienza a convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Este aumento de la concentración de angiotensina 2 pues obviamente va a causar la activación de los receptores AT1 que va a activar la corteza suprarrenal y provocando un aumento de aldosterona. En los riñones el aumento de aldosterona lleva a un aumento de reabsorción de sodio y de agua, aumento de la secreción de potasio y ácido en la orina. Por lo tanto, se aumenta el volumen sanguíneo. ¿Qué pasa? La presión arterial aumenta, ¿sí? Este es el mecanismo que sucede con la producción de la aldosterona. Pero angiotensina 2, cuando se une al receptor AT1, ella también de manera directa causa una vasoconstricción de las arteriolas y por lo tanto también se llega a un aumento de la presión arterial. Papeles como benéficos y maléficos de la angiotensina 2, entonces tenemos que la angiotensina causa vasoconstricción, apoptosis, retención de sodio, liberación de vasopresina, de aldosterona, ¿sí? Estos son los efectos causados por la angiotensina 2 en el receptor AT1. Y tenemos los efectos causados por la angiotensina 2 en el receptor AT2, que es la vasodilatación, la apoptosis, liberación de óxido nítrico, antiproliferación, ¿sí? Entonces, de esta manera ustedes pueden llegar a ver que la célula diseñó el receptor AT2 como un antagonista fisiológico de los efectos que hace angiotensina 2 en el receptor AT1. Surge esta duda, este paper, chicos, sabe que lo vamos a estudiar en los clubes de revista más adelante, entonces para que porfa vayan leyéndolo y vamos respondiendo esta pregunta. ¿El receptor AT1 de verdad es tan malo como lo pintan?